Bueno, estaba diciendo, como les dijo mi hermana, mis papás no están, se encuentran descansando un par de días, les mandan saludos, están aprovechando esta semanita que está bien soleadita, calurosa para pasear y descansar. Les envían saludos y llegan el sábado, entonces el próximo domingo ya nos vemos nuevamente con ellos. Pero vamos a recordar de qué hemos estado hablando. ¿Quién se acuerda de qué hemos estado hablando? El llamado a servir. Voy a hacerles un quiz. Los que me conocen saben que a mí me gusta hacer quiz, me gusta preguntar, me encanta preguntar. Entonces voy a hacerles dos preguntitas. ¿Cuál es el primer llamado que tenemos como individuos? De acuerdo a lo que vimos hace 8 días. Casi. Gracias. De acuerdo a las afirmaciones que vimos hace 8 días, estamos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes hemos sido llamados? ¿Por qué? Todos hemos sido llamados porque ser iglesia es ser llamada. Estas dos afirmaciones las estuvimos viendo hace 8 días, es como para colocar un poquito en contexto a quienes de pronto no estuvieron, para que podamos recordar por dónde es que vamos a estar caminando durante esta tarde. Ya. Entonces, como bien lo dijeron ustedes, durante estos 4 domingos de enero vamos a estar viendo el llamado a servir. Cómo nos habla el Señor acerca del servicio. Y durante esta tarde vamos a estar hablando de una respuesta voluntaria. ¿Cómo damos nosotros respuesta a ese llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros? Y nos vamos a basar en la vida de Juan Marcos. Juan Marcos es el mismo escritor de Marcos, del Evangelio de Marcos. Muy pocas veces hablamos de este personaje porque no es precisamente alguien muy vistoso en la palabra de Dios. Realmente se habla muy pocas veces sobre él. Entonces vamos a estar viendo algunos episodios puntuales en los que él aparece y nos vamos a saltar algunos textos. Yo los invito a que se lean todo Hechos para que puedan entender mejor, a que se lean todo el libro de Hechos y les va a quedar pero claritico. Pero mientras tanto vamos a estar viendo algunos textos puntuales en los que la Biblia nos relata la vida de Marcos. Yo voy a tener aquí el texto en la pantalla, pero si ustedes me quieren acompañar desde sus Biblias, vamos a estar usando la versión Reina Valera. Bueno, vamos a empezar con el libro de Hechos en el capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5 y versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces Pedro, ahí ya nos soltamos hasta el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta es la primera vez que vemos entrar en escena a Marcos, o bueno, que lo mencionan, porque ni siquiera realmente Marcos entró en escena a participar acá. El personaje central, por decirlo de alguna manera, en estos versículos es Pedro. Santiago acababa de ser asesinado,
Pedro acaba de ser arrestado y en esos versículos que nos saltamos, que les animo a que los lean, se relata la forma en cómo milagrosamente Pedro fue sacado de la cárcel, tanto que él pensaba que era una visión. Por eso es que cuando comienza diciendo el texto, dice, acá miren, el versículo 11. Volviendo en sí dijo, ahora entiendo, porque él no entendía lo que estaba pasando. Les recomiendo que lo lean, es bien interesante la forma en cómo el Señor actúa en él. Pero vamos a entrar a lo que compete con el tema con Marcos puntualmente. ¿Quiénes no cesaban de orar? ¿Qué dice el texto sobre quiénes eran los que no cesaban de orar? La iglesia era la que no cesaba de orar. ¿Dónde estaba la iglesia orando? En la casa de María, la madre de Marcos, la madre de Juan Marcos. A mí me parece muy chévere que la primera vez, me parece muy interesante que la primera vez que nombran a Marcos es primero que todo en un contexto de iglesia. La primera vez que aparece Marcos en escena es en un contexto de iglesia. Estaba la iglesia orando. ¿Y cómo estaba orando la iglesia? Sin cesar, dice la palabra. ¿Qué significa sin cesar? De una manera constante, que no paraban, que lo estaban haciendo todo el tiempo. Eso significa sin cesar. Y menciona que cuando Pedro llega a la casa de María, a la casa de Marcos, ¿qué era lo que estaban haciendo en esa casa? Estaban orando. Vemos a la iglesia reunida en la casa de Marcos orando. Qué interesante que Marcos aparezca en escena la primera vez respondiendo al primer llamado que tenemos, a ser iglesia. ¿Cómo evidenciamos nuestra relación personal con el Señor? ¿Cómo maneja usted una relación personal con el Señor en su intimidad? A través de la oración. Un tiempo devocional, un tiempo íntimo con el Señor. ¿Cómo se comunica usted con el Señor? A través de la oración en su intimidad. Pero ¿cómo evidencia usted una vida de iglesia también? ¿Qué nos dice el texto sobre cómo se puede evidenciar? No es la única forma, pero sí una de las formas en cómo se evidencia ese llamado a ser iglesia. A través de la oración en comunidad. Miren, y algo que tiene esta oración, que me llama a mí la atención, es que la oración no era por ellos mismos, la oración era por Pedro. Y muchas veces nuestras oraciones, puede ser en comunidad, de manera individual, se centran demasiado en nosotros mismos. Mis problemas, mis necesidades, mis dificultades, lo que me hace falta. Pero ¿cuántas veces sacamos tiempo para orar también por las necesidades de los hermanos de la congregación? De tomar las peticiones por las que estuvieron ahorita pidiendo cada uno y sentarnos a orar. Vamos a orar por aquellos que están pasando dificultades en la iglesia también, por aquellos que tienen necesidades. La oración los unos por los otros en comunidad es evidencia de que somos iglesia. Es una de las evidencias de que somos iglesia. Miren, algo que me llama mucho la atención de Marcos puntualmente, es que a Marcos uno no lo menciona que él esté ahí. Eso digamos que por el contexto del libro, por su participación, podemos inferir que Marcos estuvo presente durante este momento ahí en la casa de su mamá. Pero qué chévere es poder ver a un personaje iniciar su participación en la palabra de Dios siendo iglesia, manifestando y evidenciando el ser iglesia. Podríamos concluir teniendo en cuenta lo que hemos leído de Marcos en este momento, es que en una casa y una vida de oración se puede percibir
el llamado de Dios. Se puede percibir y se puede evidenciar el llamado de Dios. Ellos no estaban reunidos orando en el templo. Ellos estaban reunidos orando como iglesia en una casa. No necesitamos estar aquí para orar por las necesidades de otros. Por ejemplo, yo envidio mucho al ministerio de Ismael. Qué ministerio tan bonito. Todavía se reúnen todos los días. 3 días a la semana. Se reúnen 3 días a la semana y oran, la mayoría son mujeres, y oran solamente por las necesidades de las personas de la iglesia o de los familiares de las personas de la iglesia. Nuestro primer llamado es a la comunión con Jesucristo, a ser iglesia. Y esa comunión con Jesucristo y esa vida de iglesia la evidenciamos también a través de la oración. De una oración que no cesa. Decía la palabra de Dios, que hacían oración sin cesar. Y además no solamente en el templo. Una oración que no cesa quiere decir que puede ser acá en el templo, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el carro, no sé. En una casa y una vida de oración se puede percibir el llamado de Dios. Vamos a ir ahora a Hechos, capítulo 12, versículo 25 y los primeros 5 versículos del capítulo 13. Dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Vuelve a aparecer Marcos en el último versículo del capítulo 12 y en el último versículo que leímos, el versículo 5. Pero nuevamente él no es el protagonista. Ya conocían este llamado, ¿verdad? Ya lo habían escuchado varias veces, yo creo. El llamado tan puntual y particular que recibieron Pablo y Bernabé. ¿Quién no quisiera recibir un llamado así? ¿Quién no quisiera que el Espíritu Santo se manifestara y dijera: venga, apártenme a Gustavo y apártenme a Germán porque les tengo una tarea allí, a esta hora y aquí? ¿A quién le daría miedo ir a una tarea cuando el Espíritu Santo se manifiesta tan claramente? Yo quisiera que se manifestara así, y así me voy tranquilo también yo. Pero miremos a Marcos. Cuando el Espíritu Santo se revela, ¿mencionó a Marcos? No. Es más, cuando hablaron de los profetas y maestros que había en la iglesia, ¿se mencionó a Marcos? Tampoco. A Marcos, ni apartado por el Espíritu Santo, menciona el texto, ni profeta ni maestro. Qué difícil identificar un llamado cuando otros a veces son llamados de una manera tan específica y tan puntual, ¿no? Se vuelve a veces confuso. ¿Será que debo ir? ¿Será que me quedo? ¿Será que sí debo estar allá o no debo estar acá? Miren, vamos a mirar. En el versículo 12 dice que ellos lo llevaron, Bernabé y Saulo, ¿cierto? Bernabé y Saulo se lo llevaron ¿a dónde? A Jerusalén.
Y en el versículo 5 del capítulo 13 lo menciona como ayudante de Bernabé y de Saulo. Mis hermanos, a veces no necesitamos escuchar un llamado claro, puntual. Ven, yo te necesito para esto. Hay una actitud que tenía Marcos que quiero resaltar. Y es que él tenía una actitud dispuesta. Él estaba listo. ¿Me necesitan? Vamos a Jerusalén. ¿Se van a ir allá? ¿Qué puedo hacer yo? Él no estaba esperando a que el Espíritu Santo le dijera para qué era útil. Él estaba esperando era, ¿qué necesitan? Aquí estoy. Llévenme, úsenme. Podemos decir que en la disposición para servir y ayudar se puede percibir el llamado de Dios. El Señor está esperando de nosotros un corazón que esté dispuesto, un corazón que esté listo para servirle. A veces perdemos tiempo identificando, este es mi llamado, venga, yo sirvo para la alabanza. No, yo sirvo es para maestro. Yo sirvo. ¿Qué necesita la iglesia? Aquí estoy. ¿Para qué me necesitan? Úsenme. ¿Me van a usar en esto? Venga, entonces me voy a preparar para poder trabajar aquí. Pero úsenme, yo quiero servir. Esa era la actitud que tenía Marcos. Una actitud en la que él estaba dispuesto a servir, y no solamente a servir, sino a ir. Porque él dejó también su tierra para ir a servir. No les digo que tienen que salir, no. Ese fue el caso de él. Pero tenía un corazón y una actitud dispuesta para servir al Señor. Vamos a ir ahora a Hechos capítulo 13 y vamos a leer solamente un versículo de ese capítulo. Versículo 13 del capítulo 13. Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Marcos? Se devolvió. Retrocedió. Yo me pongo en los pies de él y digo, es un momento clave en su vida, es un momento crucial en la vida, ¿no? Muchas veces tomamos la decisión de ir a cierto lugar o hacer cierta tarea y retrocedemos, nos apartamos, nos da miedo y empezamos a echar para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. No sabemos por qué Marcos regresó a Jerusalén. No dice si fue algún tema de salud, familiar, personal, espiritual. No, realmente el texto digamos que no abarca el tema ni la razón por la cual él se devuelve. Y esta vez digamos que lo interesante no es lo que está en el texto, sino es lo que no está en el texto. En ningún momento vemos ni a Pablo ni a Bernabé manipulando, criticando, peleando, obligando a Marcos para que se quede. Marcos tomó la decisión de ir y tomó la decisión de regresar. No sabemos si pasa, ¿no? Realmente no lo dice. Ustedes pueden leer desde el versículo 4, empieza a hablar cómo empezaron a predicar la palabra de Dios. No abarca más del tema de la salida de Juan Marcos. Pero el texto no relata eso. No nos dice que haya sido obligado a quedarse. ¿Cuántos de ustedes no han de pronto salido de iglesias y se les ha manipulado para que se queden? O se les ha incluso hasta amenazado con maldiciones para que se queden.
Pero ni siquiera Pablo ni Bernabé, que habían sido apartados por el Espíritu Santo, obligaron a Marcos a que se quedara. Ni siquiera el mismo Dios intervino en la decisión de Marcos. Marcos, así como quiso ir, quiso regresar. Mis hermanos, el servicio en la obra del Señor no es una imposición, implica una decisión personal. El Señor no te obliga a servir, el Señor no te obliga a hacer. Tú decides como resultado de tu relación con Dios, como resultado de ser iglesia, decides y tomas la iniciativa de servir. Así como tomas la decisión de no hacerlo, como le pasó a nuestro personaje. El servicio en la obra del Señor no es una imposición, implica una decisión personal. Vamos a ir a Hechos capítulo 15, nos vamos a saltar algunos capítulos. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. ¿Qué tal? Primera vez que vemos a Marcos ser el protagonista. Sí, como motivo de discordia, ¿no? En el anterior texto vimos que él se fue, pero no hubo ninguna trascendencia grande, no hubo digamos que ninguna conversación mayor, simplemente se menciona que él regresó. Pero ahora decide regresar a la obra del Señor y genera un desacuerdo. Estaba pensando en mi vida llena de tantos errores. Me hace pensar en cómo a veces nuestras decisiones afectan a los que nos rodean también. A veces creemos que no, es mi decisión, yo miro, yo qué hago, o cómo lo hago, o si no lo hago. Pero las decisiones que tomamos afectan a quienes nos rodean. Afectó a tal punto en este momento esa decisión de Marcos de haberse regresado, que aquellos que habían sido apartados por el Espíritu Santo se separaron. ¿Cuántos llevaban trabajando Bernabé y Pablo juntos? Y ahora, por una decisión que tomó Marcos, ahora se separaron, se dividieron. Yo no sé si ustedes sabían que Bernabé es tío de Marcos. ¿Sabían? Ahorita les voy a confirmar para que no vean que es un chisme. Estoy hablando en serio. Bernabé era el tío de Marcos. Pablo no tenía ningún lazo sanguíneo con Marcos. Y creo que puedo entender un poco la posición de Bernabé. Venga, de pronto la sangre llama, ¿no? La sangre llama, venga, démosle una oportunidad, llevémoslo. Pero Pablo es más radical, ¿no? No. Nos dejó botados allá y nos vuelve a dejar botados por allá. No. Déjelo que se quede allá en la alabanza. Allá en la iglesia haciendo la alabanza. Allá en la iglesia, no sé, de Ujier. Déjelo en la iglesia y vámonos nosotros. Es que ponerse en la posición de Marcos es difícil, ¿no? Qué llamado tan claro el que tiene Bernabé y Pablo,
Y Marcos no tuvo ese mismo llamado, su llamado se evidenció a través de su deseo de servir, pero aún así recibió un llamado. Aún así él ha sido utilizado por el Espíritu Santo. Entonces, por un lado está el llamado del Espíritu Santo a Marcos. Por otro lado está la forma en cómo Bernabé interpreta ese llamado, cómo Pablo interpreta ese llamado, cómo el mismo Marcos interpreta su propio llamado. Como no es un llamado específico, entonces puede generar controversias, puede generar diferencias. Y sumémosle lo que le pasó al regresar a Jerusalén. O sea, es como genera aún más confusión sobre qué papel tiene Marcos en la tarea de la iglesia. Es difícil a veces identificar esos llamados, es difícil a veces identificar cuál es el papel de una persona cuando no es claro, ¿cierto? Y más cuando tiene a veces ciertas actitudes o toma ciertas decisiones que lo hacen a uno dudar. Mis hermanos, el llamado a la obra puede generar diferencias en su interpretación. No siempre el común acuerdo va a ser garantía de que el llamado es el correcto, pero no siempre el desacuerdo es tampoco o no significa que no sea ese el llamado. Somos seres humanos que pensamos de una manera distinta cada uno, tenemos ideas diferentes cada uno y podemos pensar diferente sobre el llamado de una persona en específico. No quiere decir que no debamos buscar la guía de la iglesia para salir a hacer una tarea. Yo no sería capaz de realizar una labor de servicio tanto fuera como dentro de la congregación si la iglesia misma no es la que me encomienda esa labor. Hay un orden para las cosas. Y en ese orden el Señor ha colocado a la iglesia para guiarnos en ese proceso. Pero es posible que dentro de la congregación encontremos esas diferencias de interpretación en los llamados de alguna persona. Esta persona se preparó para esto, pero de pronto nos puede servir más acá. Él quiere ir por allá, pero nosotros creemos que allá le puede ir mejor. Empiezan a jugar el tema de las pasiones, el tema de los sentimientos, mis gustos, qué es lo que mis sueños. Empiezan a mezclarse una cantidad de elementos que pueden generar diferencias en la interpretación del llamado. Es difícil a veces decir, venga, yo soy llamado para esto, y que todo el mundo diga, amén, gloria a Dios, vaya. Vamos a ver unos últimos 3 textos que son muy corticos. Vamos a ver 3 cartas de Pablo. 3 cartas de Pablo, pero no vamos a entrar en el contexto de la carta. Vamos a leer 3 saludos que hace Pablo a 3 destinatarios distintos y vamos a ver la manera en cómo Pablo se refiere ahora a Marcos, ya después de un tiempo. Vamos a ir primero a Filemón, capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice Pablo desde la cárcel: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, mi colaborador. Ya vemos una actitud distinta de Pablo para con Marcos, ¿no? Y más impactante me parece a mí, teniendo en cuenta que ese mismo Pablo es el Pablo que no quería que él fuera cuando decidió volver a ir. El mismo Pablo que se negó a llevar a Marcos es el mismo Pablo que está ahora mencionando a Marcos como mi colaborador. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 4 versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda,
y Marcos, el sobrino de Bernabé, ahí les confirmo, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Qué tal? ¿Cambió otro poquito la posición de Pablo? Ahora se extiende en su descripción de Marcos, ¿no? Marcos, el sobrino de Bernabé, aclara. Además, ustedes ya han recibido mandamientos de él. Si va, recíbanle. Ahora ya no es solamente un compañero, sino ahora también lo recomienda. Ahora recomienda al que no quería que fuera antes con él. Y no basta con eso, sino que además dice que ha sido un consuelo para mí. ¿Qué es ser consuelo para una persona? Un apoyo emocional. Un consolador es alguien que está ahí para aliviar una aflicción de cualquier tipo. Creo que Marcos ya se estaba ganando la confianza, o se había ganado ya la confianza de Pablo. Que ya no era solamente un compañero de trabajo, ahora era alguien que estaba ahí para cuando Pablo tenía algún momento difícil, alguna aflicción, ahí estaba Marcos para acompañarle en esa aflicción. Era un consuelo, un consolador. Y veamos lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora no solamente es un consolador, sino que le dice, venga, tráigalo. Sí, es el que yo no quería que fuera antes. Venga, tráigalo que él sirve, que él es un apoyo en esta tarea, que él es útil en el ministerio. ¿Cómo podríamos colocarle para no decirme es útil para el ministerio? ¿Cómo reducimos esa palabra? Alguien que es ¿qué? Valioso, ¿está bien? ¿Quién más tiene alguna idea de cómo calificar a Marcos según la descripción que hace Pablo? Un apoyo, un compañero. Yo me imagino a Pablo viendo ya a Marcos no como de pronto alguien que aún le falta mucho por crecer, sino que ahora ya lo puede mirar de frente. Ahora es un consiervo. Ahora es un consiervo. Es alguien que puede trabajar conmigo. Es alguien que puede aportar al trabajo que yo estoy haciendo. Al trabajo que el Espíritu Santo me ha colocado. Me es útil lo que Él hace. Pero Marcos no fue apartado por el Espíritu Santo. Marcos estaba dispuesto. Pero qué bonito cómo ahora Pablo lo califica. Alguien que me es útil para el ministerio. Recordemos las tres palabras en cómo lo califica Pablo a Marcos. ¿Cuál fue la primera? Colaborador. ¿Qué es colaborador? Colaborador es una palabra compuesta. Co, que es alguien que está junto a mí. Labor, que es una tarea. Y digamos que la finalización dor es quien realiza la acción. Colaborador es alguien que está junto a mí realizando el mismo trabajo. Son compañeros de trabajo. Eso es un colaborador. Alguien que está al lado mío trabajando también. Eso es colaborador. Después, ¿cómo lo llamó?
consolador. Ya además no es solamente alguien que trabaja con él, sino ahora uno tiene compañeros de trabajo, ¿cierto? Todos tienen compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero ¿quién es un consolador para usted? Hay una relación más íntima, hay una amistad de por medio. Es alguien que me acompaña en esos momentos de dificultad. No cualquiera lo acompaña en esos momentos. Se requiere un nivel de pronto de confianza un poco mayor, un poco de más intimidad para poderle de pronto confiar mis dificultades y necesidades a otro. Y además de eso, permitirle que me acompañe en ese dolor o en esa aflicción. Ya no son solamente compañeros, ya son amigos también. ¿Y cómo dijimos que era el último? Consiervo. Ya no solamente son ni compañeros, amigos, ahora están en el mismo nivel de humillación al Señor. Sirven al mismo amo. Tienen un mismo amo, ¿no? Los dos. ¿Qué tal el cambio de Pablo con respecto a Marcos? Yo me imagino que la forma en cómo creció Marcos en ese proceso también, ¿no? Para que la percepción de Pablo pueda cambiar de tal manera, tan grandemente, es porque Marcos dio evidencias de que su vida, su carácter, crecía y crecía y crecía. De que tenía una relación con el Señor. Y es muy bonito ver a Pablo afirmar ese llamado de Marcos. Puede ser que el Espíritu Santo no lo haya apartado de la misma manera, pero Pablo afirmó el llamado de Marcos. Mis hermanos, el Señor afirma y confirma el llamado, pero espera una respuesta, una decisión voluntaria. El Señor afirma y confirma el llamado. No necesariamente el llamado se identifica al inicio del camino. El llamado se puede identificar en el caminar diariamente con el Señor. Yo todavía no sé. Pero espera una decisión voluntaria. Voy a contarles algo que era secreto, pero ya no es secreto. Ya estoy autorizado para contarles esto, entonces me voy a tomar el atrevimiento. Brian y Angie los conocen, ¿cierto que los conocen? Resulta que Brian y Angie acaban de tomar la decisión de dedicarse también de tiempo completo a la obra del Señor, y Brian renunció a la Fuerza Aérea, pidió la baja. Está loco. Eso les han dicho. Eso les han dicho. Les han ofrecido apoyo psicológico porque esa decisión es tan rara, tan incoherente, que es que deben estar locos. Tomaron la decisión voluntaria de renunciar a algo, a renunciar a una estabilidad, a renunciar a un trabajo para dedicarse el tiempo completo a la obra del Señor. ¿Quién se acuerda del texto lema del año pasado? Vamos a ver. O si no, toca repetir todas las predicaciones del año pasado. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Renunciar a usted mismo.
renunciar a sus gustos, muchas veces, renunciar a sus pasiones, renunciar a una comodidad, renunciar a una estabilidad, renunciar a muchas cosas. Y sígame. El llamado en la obra del Señor, y no necesariamente de tiempo completo, voy a hablar de una persona, pero no voy a decir de quién, para no revelar algo que es privado todavía. Hay una personita que está teniendo una lucha ahorita porque está muy cómoda laboralmente, tiene una oportunidad muy buena, pero resulta que esa comodidad le quita la posibilidad de servir en otras cosas acá en la iglesia. Y es solamente un tiempo, digamos que dominical. Pues tomó la decisión de renunciar. Tomó una decisión de dejar algo que le gustaba. De eso se trata la vida, de tomar a veces decisiones no tan trascendentales como lo que le pasó a Brian, lo que le pasó a Angie. A veces son decisiones más pequeñas, decisiones de renunciar a un programa de televisión, renunciar a una persona, renunciar a una actividad puntual. No tiene que ser algo como dejar toda mi vida, no. Para poder dedicar más tiempo de mi vida a la obra del Señor. El Señor actúa con cada uno de manera muy distinta y muy particular. Él no trabaja de manera generalizada, aunque lo puede hacer, pero Él es tan bueno, cantábamos hoy, Él es bueno. Él es tan bueno que Él se preocupa puntualmente por cada uno. Y le dice, mira, Julián, y empieza a trabajar en la vida de Julián, en la vida de Gustavo, en la vida de Ana. Él trabaja de manera personal con cada uno. Y a cada uno le pide de manera puntual. No porque alguien renuncie a todo significa que yo también lo deba hacer. El Señor tiene un llamado para cada uno muy distinto. Y a veces no lo identificamos, pero el estar dispuestos a servir, el estar dispuestos a ayudar, a decir, Señor, úsame. Señor, ¿para qué me necesitas? Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces cantamos, aquí estoy, te entrego todo lo que soy? En esta mañana, mi papá, bueno, el pastor, me pidió que compartiera con ustedes este tema del llamado, teniendo en cuenta, digamos que el momento que estamos pasando mi esposa y yo, de también dedicarnos de tiempo completo a la obra. Entonces me pidió que les contara un poquito de nuestro testimonio, de cómo ha sido todo ese proceso para llegar al punto en el que estamos ahorita. No quise hablarlo al mismo tiempo con el tema porque la centralidad de este momento siempre debe ser la palabra de Dios. Y quiero contar muy a grandes rasgos la manera en cómo el Señor nos ha traído hasta este lugar, hasta este punto en nuestras vidas. Realmente todo empezó en mi soltería. En mi soltería, bueno, yo soy el hermano del medio de 3 hermanos. Mi hermana Valeria es la menor, mi hermano Nelson Miguel es el mayor. Soy el que más les ha traído problemas a mis papás, el que más les hizo esa calva. Yo tengo parte de la culpa de la calva de mi papá. Digo que había sido porque yo creo que ya no. Yo espero que ya no sea yo un motivo para sacarles canas o para que se les caiga el pelo. Y entonces mis papás y el Señor han tenido que, pobres, han tenido que trabajar muy, muy duro conmigo. Mi papá tiene unos castigos muy pedagógicos. Ya después de
de pasar la etapa en la que se disciplinaba con vara, porque sí me pegaron y harto, y sirve. Después de eso él aplicaba castigos pedagógicos. Por ejemplo, una vez, no sé, nos robamos algo en el colegio con unos compañeros. Me dijo, eso se llama concierto para delinquir. Eso es un delito. Y a los presos, cuando los meten a la cárcel, los rapan. Yo tenía el pelo por acá, así como el de Juan. Y cogí ahí, me quitó todo el pelo. Me hizo parar acá. Yo no sé quiénes se acuerdan de la cantidad de veces que yo me paré en este púlpito a pedir perdón, porque me hacía pedir perdón en público, pasar por varios salones con una cartelera, porque él era mi profesor también en el colegio, diciendo qué había hecho mal y por qué no debía volverlo a hacer, y por todo el bachillerato haciendo un tour por... No, unos castigos muy pedagógicos y efectivos. Utilícenlos. Y sí, siempre les traje muchos problemas a mis papás. Tuve muchas crisis en cuanto a mi identidad, no sabía qué debía hacer. Crecí en una familia cristiana, desde que nací mis papás han sido pastores, y hay un punto en la vida donde tú no sabes si lo que haces es por tradición, por costumbre, o lo haces por convicción. Yo llevo aproximadamente 16 años en el grupo de alabanza, y yo creo que yo no empecé por las razones correctas. Yo no empecé en la alabanza porque me apasionara servir al Señor. Yo quería aprender a tocar guitarra, y aprendí, y lo hago bien, y a eso me he dedicado, porque como es lo que sé hacer. Y canto. No me gusta cantar. Ahí les tiro una cuñita: al que le guste cantar y sepa cantar, porque a mí no me gusta. Yo lo hago es porque la iglesia lo necesita. Entonces, en ese proceso de crisis de identidad, en el año 2011 yo me fui a trabajar con Semilla. Semilla es un programa de trabajo social del Comité Central Menonita. Me fui a trabajar por 2 años. Un año estuve en Medellín trabajando en un colegio. Yo pasé de agarrarme aquí con todo el mundo a dar clases de no violencia y reconciliación en un colegio. Era chistoso, que ya no podía pelear, ya estaba representando una entidad, entonces yo no podía ponerme a pelear. Y de allá me trasladaron después a la costa. En la costa estuve trabajando con comunidades desplazadas, una comunidad muy cerca de Cartagena, se llama Mampuján. Trabajamos en diferentes procesos de restitución de tierras y cosas así. En ese caminar ahí me empecé a identificar con la lucha social. Me apasioné por la lucha social y me refugié en eso. Volví a Bogotá y estaba metido de cabeza en eso, marchando, gritando, peleando. Como me gusta la pelea, entonces pues me motivaba también. Qué error tan grande el que cometí. Me llevó a apartarme de la iglesia. Me aparté de la iglesia, me aparté de mi familia. Duré un tiempo en que yo ni siquiera me hablaba con mi papá. No venía a la iglesia, no venía a la casa. Y en ese tiempo entré a trabajar a un lugar en el centro de Bogotá, en San Victorino, y allá conocí a una hermosa mujer que no quiere salir. Está por allá, no mentira, está con Lucas. Allá conocí a mi esposa, en San Victorino, gracias a Ovidio, que Ovidio me consiguió el trabajo. El culpable fue Ovidio. Y pasé de refugiarme en la lucha social a refugiarme en una mujer. Me refugié en Claudia. Claudia venía también pasando por una crisis espiritual. Ella estaba alejada del Señor, de los caminos de Dios. Pero me enamoré completamente de esa mujer. Estaba dispuesto a echarme a todo el mundo en contra. Y ahí que alguien me dijera algo. Pero eso es lo bonito de la palabra de Dios.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo sabía que quería pasar toda mi vida con ella, pero sabía que no podía hacerlo así. Yo tenía que hacer las cosas bien, yo tenía que hacer las cosas al derecho. Mi relación con ella me llevó a acercarme nuevamente al cuerpo pastoral, a pedir perdón, a decir que quería regresar, a regresar nuevamente a la iglesia y empezar un caminar ya no como individuo, sino como novios, porque ella empezó a asistir también conmigo, éramos novios y veníamos juntos, empezamos a caminar juntos en ese mismo camino, pero fue ella la que me motivó a regresar, fue ella la que me llevó nuevamente, me regresó a los caminos del Señor, pero gracias a que mis padres también hicieron muy bien la tarea y fueron muy enfáticos en llevarnos por ese camino. Nos casamos el 5 de noviembre del 2017, ya cumplimos 6 años de casados, un poquito más de 6 años, y ahora la crisis de identidad ya no era solo yo, éramos los dos. Ya no era yo, y ahora yo qué voy a hacer, ¿no? Pues yo me puedo quedar en el centro y me dedico a tocar la guitarra el resto de mi vida y con eso estoy bien. Pero ella tiene un don, aunque ella me pregunta siempre, Simón, pero ¿cuál es mi don, amor? ¿Cuál es mi don? Yo no puedo creer que ella no se haya dado cuenta cuál es el don. Qué mujer tan servicial. Claudia tiene un corazón de servicio impresionante. Y ella fue la que empezó también a mover las cosas. Ven, pero deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. Y dijimos, no, pues empecemos a estudiar, preparémonos, vamos a estudiar para dedicarnos al Señor. Hace 4 años teníamos ya una beca aprobada para irnos a Paraguay. Teníamos todo listo. No era tan público el tema porque digamos que en ese momento teníamos éramos más cerrados con lo que decidíamos, pero tuvimos un accidente en la moto. Claudia y yo nos caímos en la moto y ella duró un mes hospitalizada por ese accidente. Tuvo 5 cirugías en una de las piernas. Todavía esta es la época en la que tiene 5 láminas y 12 tornillos en una de las piernas. A ella le decían que ya no iba a volver a caminar, que ya iba a perder la pierna o que iba a caminar muy mal. Y ustedes la ven y camina como si nada. Yo la veía en la casa después del proceso de hospitalización. Ella tenía que andar en muletas o en silla de ruedas. Y usted la veía en una sola pierna saltando de lado a lado. Y salte, no que hubiera a hacer almuerzo y salte en una sola pierna a la cocina, haga aseo. Esa mujer no se queda quieta. Pero precisamente esa actitud de ella fue la que estimuló al cuerpo para que tuviera una recuperación más efectiva. Duró 1 año de recuperación, pero pues perdimos la oportunidad de viajar para prepararnos. Llegó la pandemia nos detuvo un tiempo también, y finalizada la pandemia, en medio de la pandemia, nos salió una oportunidad para irnos a preparar en Medellín. Dejamos toda nuestra vida en Bogotá y nos fuimos a Medellín a servir, a prepararnos, pero por motivos un poco más personales, tampoco se pudo, llegamos allá y la oportunidad de prepararnos para servir fue imposible. Entonces nos desmotivamos. Claudia consiguió trabajo, yo también conseguimos muy buenos trabajos ambos, ganábamos bien, entonces estábamos cómodos. Y cuando vinimos una vez de vacaciones aquí a Bogotá fue cuando vimos a mi abuelita muy enferma, a mi mamá y a mi suegra, todos se enfermaron al tiempo. Entonces volvimos a Medellín y dijimos, no, tenemos que regresar porque no sabemos cuánto tiempo vaya a estar mi abuelita con nosotros, mi mamá me necesita, tu mamá te necesita, entonces tenemos que regresar. A mí, gracias a Dios, la empresa me trasladó. Claudia tuvo que renunciar a su trabajo, pero gracias a Dios llegó acá a Bogotá y consiguió otro trabajo también muy bueno. Y volvimos aquí a Bogotá el 30 de noviembre del 2022.
Una semana más o menos después de haber regresado, que habíamos regresado por el estado de salud de mi mamá, mi abuela y mi suegra, nos llama mi papá allá a la parte de atrás y nos dice: miren, ya todo está listo para que se vayan para Paraguay. Nosotros: ¿qué? ¿De qué nos hablas? ¿De qué me hablas? Sí, ya en la universidad ya saben que ustedes están listos. Es más, los estaban esperando para que llegaran en el 2023, pero pues tienen que organizarse, entonces mejor lo dejamos para el 2024, pero ya todo está listo para que se vayan a estudiar. Y nosotros no regresamos por esos motivos. Ni siquiera lo buscamos. Ya ni estábamos interesados porque no nos salía nada, que ya uno se desmotiva. Entonces mi papá empezó a decirnos eso y nosotros, no era cuando nosotros queríamos. No eran nuestros planes de irnos a Paraguay cuando quisimos, ni siquiera era quedarnos acá en Colombia. Si no era el tiempo de Dios, era en el momento en el que el Señor quería. Cuando salió esa oportunidad dijimos: no, pues vámonos a Nuevos Horizontes también, a estudiar con mi hermana. No, el Señor fue muy enfático, dijo, y nos mostró que era Paraguay donde quería que nos fuéramos. Arrancamos para Paraguay, si Dios quiere, el 7 de febrero de este año, es decir, nos quedan 3 domingos. 3 domingos, pero el siguiente domingo no vamos a estar, entonces nos quedan 2 domingos y nos vamos. Pero el Señor ha actuado de una forma muy impresionante en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Yo entiendo por qué el Señor no nos permitió hacerlo antes. Él todavía necesitaba trabajar más en nosotros. Yo digo nosotros, pero en mí. En mí. Claudia es una excelente mujer. El Señor también tuvo que trabajar mucho en mí, demasiado en mí. Y pues nos ha traído hasta este punto en el que ya podemos irnos. Tenemos un miedo, no les voy a negar que nos da miedo que en cualquier momento pase algo y se cancele todo, a pesar de que tenemos tiquetes, tenemos maletas, hospedaje, ya tenemos todo. Pero como han pasado tantas cosas, uno se asusta, está uno con la zozobra de que algo pueda pasar. Pero pues descansamos en la voluntad del Señor, descansamos en que el Señor tiene su tiempo para todo. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer. O sea, el tema del llamado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, aún no lo sabemos. Él no nos ha dicho: los llamo a esto, ¿no? O los llamo a las misiones, o a pastorear, o a enseñar, o a la parte académica de una universidad. No nos ha dicho nada. Solamente sabemos que nos dio la oportunidad para irnos a preparar y que nosotros estamos dispuestos. Y esa es digamos que eso es a lo que yo les quiero animar en esta mañana. No estemos esperando a que el Señor nos llame puntualmente a cada uno diciendo: venga, yo quiero que usted venga a esto, yo quiero que usted haga esto, yo quiero que haga aquello. No. La decisión de servir es individual. La decisión de prepararse es individual. El Señor usa a quien está dispuesto a servir. Miren, es tan curioso que el Señor usa al que quiere como quiere. Jonás no quería ir a Nínive a predicar, pero lo hizo llegar allá a predicar. El Señor no depende de lo que yo quiera para hacerle útil, pero sí está esperando que yo tome una decisión voluntaria para servirle. Él no me va a obligar. Él está esperando de mí que tome la decisión. Él está esperando de cada uno de ustedes que tome la decisión para servir allí donde está. No tiene que pensar en macro, en me voy a ir del país, me voy a ir de la ciudad. No. Allí donde está, en su trabajo, en su casa. Para empezar, en su casa es el primer campo de trabajo. De nada sirve
Creo que ya lo han escuchado varias veces. De nada sirve pararme yo acá y predicarles si en mi casa mi esposa no me cree lo que yo estoy diciendo. El primer campo de trabajo es la casa. Allí donde estén, en sus casas, en sus trabajos, en sus estudios, en la calle, mientras maneja, mientras va a la tienda, esté dispuesto a ser útil para la obra del Señor. Porque si hay una necesidad que tiene el mundo es de conocer a Jesucristo. Y usted no necesita irse lejos para predicar. Aquí saliendo hay muchos que no le conocen. Y es nuestra tarea presentarles a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos entender y podemos estar tranquilos de que la forma, el momento, el lugar en que tú nos quieras usar es solamente voluntad tuya, Señor. Pero está en nosotros el tomar la decisión de serte útiles, Señor. De poder un día llegar a tu presencia y decir: Señor, fui un siervo inútil porque hice todo lo que tú me dijiste que hiciera. Padre, nos presentamos ante ti para que tú seas transformando nuestro carácter, transformando nuestro corazón, de tal forma que podamos llegar a serte útiles, Señor, de que podamos llegar a ser útiles en tu obra, de que podamos ser útiles en tu iglesia, Dios. Padre, coloco a cada uno de mis hermanos en tus manos. Los coloco en tus manos para que su relación contigo, Señor, su intimidad contigo pueda ser cada día más estrecha. Y que en esa relación puedan llevar a tener una comunión con la iglesia cada vez más estrecha, Señor. Y en esa comunión puedan encontrar ese llamado, puedan encontrar esa razón, ese motivo por el cual tú los quieres en la obra, Dios. Puedan encontrar esa manera en la que pueden aportar a tu iglesia, a tu cuerpo, Dios. Padre, los coloco en tus manos para que tú seas hablando de manera individual y de manera particular a cada uno, según sus necesidades, según sus dudas. Y te ruego para que tú hagas tu voluntad en la vida de cada uno de ellos, Padre. Te agradecemos por esta tarde, Señor, por esta mañana. Y ahora te ruego para que el regreso a casa sea tranquilo y sin un inconveniente, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, no se vayan sin tomarse un tinto y que Dios los bendiga.